Bueno, vamos a empezar con el análisis de este circuito. Circuito en particular lo vamos a resolver por método de nodos. Eh, Bien pudimos haber elegido método de mallas. Acá convendría elegir nodos porque solamente tendríamos uno, 2 y 3. Acá hay otro nodo, es cierto, pero este lo vamos a poner a tierra porque siempre hay que elegir un nodo de referencia. Es decir, va a haber un nodo que vamos a considerar que hay 0 voltios porque está a tierra. Entonces nos quedarían solo 3 nodos y si hacemos mallas tendríamos una malla por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Sería un poquito más engorroso. En cuanto a las fuentes, tenemos una fuente de corriente, dos fuentes de corriente y también dos fuentes de voltaje. Las cuatro son fuentes ideales, entonces no podemos hacer transformación de fuente, hay que trabajar con las fuentes así como están, pero como vamos a elegir el método de nodos, lo que vamos a hacer, ya que no podemos transformar la fuente de voltaje a una de corriente, es plantear que acá circula una corriente IS1, le vamos a decir, donde está la fuente de voltaje ideal, vamos a plantear que circula una corriente IS1. Y lo mismo con la otra fuente de voltaje. No la puedo transformar a una fuente de corriente que me resulta mucho más útil en un análisis por método de nodos. Entonces, lo que sí podemos hacer es esto. Decir que acá circula una corriente, vamos a decirle IS2. Ahora lo que falta hacer es decidir qué nodo vamos a poner a tierra. Eso según su preferencia. Yo el nodo que preferiría poner a tierra sería este, porque entonces yo ya puedo conocer qué voltaje hay acá, porque si acá tenemos la fuente de 10 volts y acá no tenemos, acá tenemos 0 volts, ya sé que acá en este nodo tiene que haber una diferencia de potencial de 10 voltios. Entonces, vamos a decirle nodo D, 0 volts. Bueno, una vez que ya hicimos esto, que son los primeros dos pasos, es primero asegurarnos que si no podemos transformar las fuentes de voltaje, estamos en método de nodos, ¿no? Si no podemos transformar las fuentes de voltaje, entonces planteamos estas corrientes IS1, IS2, y una vez que planteamos estas dos corrientes que están circulando en esta fuente de tensión ideal, recién ahí ya podemos arrancar con el análisis por método de nodos, que va a ser el siguiente. Muy bien, seguimos avanzando con este circuito. Ahora lo que vamos a hacer es determinar, de alguna manera, ponerle nombre a los nodos que no estén de referencia. Recuerden que este es el nodo de referencia, por eso lo ponemos a 0 voltios, porque es como que esté conectado a tierra. Y a estos vamos a poner nodo A, nodo B y nodo C, que son los únicos tres nodos que me quedan para analizar. Entonces, vamos a arrancar con el nodo A. Está por acá. Bueno, estas son las ecuaciones de los nodos derivadas de la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de todas las corrientes tiene que ser igual a cero. Y acá fíjense que todo el tiempo tenemos corrientes. Voltaje por resistencia nos va a dar, perdón, voltaje entre la resistencia nos va a dar eventualmente una corriente. Entonces es por eso que es una derivación de la primera ley. Bueno, empezamos entonces. Nodo A, estamos acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esta corriente que habíamos planteado al inicio está ingresando al nodo. Cuando esta corriente ingresa al nodo, entonces 0 va a ser igual a menos esta corriente que está ingresando al nodo. Pero también, fíjense por acá, tenemos esta corriente que está saliendo del nodo por la dirección. Entonces, esta corriente, al contrario, va a tener signo positivo acá. Después, lo que tenemos son resistores entre el nodo A, nodo C, nodo A y nodo B. ¿Ven? Este resistor de acá y este resistor
que lo conecta con el nodo C. Entonces, ¿cómo lo ponemos en la ecuación? El nodo A siempre va a ser positivo, porque es el nodo en cuestión que estamos analizando, entonces va positivo. Negativo va a ser el otro nodo con el cual esté conectado de alguna manera. Entonces, nodo A está conectado con nodo C, en el medio tiene esta resistencia de 5 ohms. ¿Cómo lo pongo en la ecuación? Así, nodo A positivo, voltaje en A positivo, menos voltaje que hay en el nodo C, negativo, entre 5 ohms. Lo mismo con con el otro resistor de 2 ohms. Nodo A con nodo B, es decir, voltaje que tengo en A, el voltaje que tengo acá, menos el voltaje que tengo acá, entre 2 ohms. Despejando las corrientes para el lado izquierdo de esta ecuación, podemos ver que tenemos IS1 con signo positivo ahora, y el que es negativo es la fuente de corriente de 10 amperes. Acá no hicimos más que factor común. Pueden mirar que acá tenemos el voltaje en A dos veces, las dos veces positivo, dividido por un quinto, dividido por 5, dividido por 2. Entonces lo puedo expresar de esta manera por factor común. Y lo mismo con el voltaje B, es decir, esto que tenemos por acá, es lo mismo que decir menos voltaje en B por un medio, ¿no? Es equivalente. Solamente dice factor común. Y acá lo mismo, por menos el voltaje en C por un quinto. Y ahí nos queda expresada esta primera ecuación del nodo A. Con el nodo B vamos a hacer exactamente lo mismo, igualamos a 0. ¿Qué tenemos en el nodo B? Tenemos esta corriente que está ingresando al nodo. Entonces la vamos a poner como si fuese una corriente negativa al lado, del otro lado de la igualdad. Es decir, esto siempre es igual a 0 por la primera ley de Kirchhoff. De este lado de la igualdad lo vamos a expresar como menos 6 amperes. ¿Por qué? Porque está ingresando al nodo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos nodo B conectado con el A, conectado con el C. Vamos con el A. Vamos a poner que el nodo B, que es el nodo en cuestión que estoy analizando, el voltaje del nodo B que estoy analizando, va a ser el positivo, menos el voltaje D. ¿Cuál es el voltaje de nodo D? Este. ¿Qué resistor tengo en el medio entre el voltaje que tengo en B y el voltaje que tengo en D? Es este resistor de 2 ohms. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? Como voltaje en B menos voltaje en D entre 2 ohms. Más, otra vez, voltaje en B positivo, porque es el nodo en cuestión que estoy analizando, menos voltaje en A entre 2 ohms. ¿Por qué? Porque tengo esta resistencia entre ellos. Queda expresado así. Pero tenemos una cosa más. Esta corriente que habíamos planteado al inicio del video, como que era una corriente que sale del borne positivo de este fuente de tensión ideal, que no podíamos convertir a una fuente de corriente porque es ideal, entonces hacíamos esto, ¿no? Planteábamos como que acá hay una corriente circulando. Entonces, desde el nodo B va a estar saliendo esta corriente IS2, que la voy a representar como positiva porque está saliendo. Por último, factor común nuevamente, nos queda voltaje en B por un medio más un medio, esto es 1, ¿no? Menos voltaje en A por un medio, menos voltaje en D por un medio, y las corrientes las pasamos al otro lado de la igualdad, entonces me va a quedar 6 amperes positivo y la corriente IS2 negativa. Acá hay un detalle que hay que tener en cuenta, ya habíamos dicho que el voltaje en D va a ser 0 volt. Entonces, acá tengo voltaje en D. Esto es 0 volt. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces se nos redujo un poco la ecuación que teníamos. Nos falta una más, la del nodo C. Que va a quedar de la siguiente manera. Bien, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con las anteriores dos. Esta vez lo voy a hacer en el momento. 0 va a ser igual. Y ahora vamos a empezar con el análisis de este nodo, el nodo C. Lo primero que vamos a ver
es que tenemos esta corriente ingresando al nodo. Cuando ingresa al nodo, ya habíamos dicho, va a ser menos. Y S2. ¿Qué otra corriente ingresa al nodo? Tenemos esta corriente de 10 amperes. Está ingresando al nodo C. Fíjense la dirección de la flecha. Ingresa, hace este recorrido, ingresa al nodo C. Entonces, como ingresa al nodo C, menos 10 amperes. Y ahora nos quedan únicamente esta rama de acá. Vamos a empezar con esta de 4 ohms. El nodo C conectado con el nodo D. Eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Esto va a estar nodo C, positivo porque es el nodo que estoy analizando, menos nodo D, entre el resistor que tenga entre medio de ellos, que es 4 ohms. ¿Qué más me queda? Me queda este caminito de acá, donde está la resistencia de 5 ohms. Tenemos el nodo C conectado con el nodo A. Entonces, el nodo C va a ser el positivo menos nodo en A entre 5 ohms. Ahora, estos dos los despejamos hacia el otro lado, igual que hicimos con los otros dos nodos, nos va a quedar IS2 más 10 amperes igual, hago factor común, voltaje en C, me va a quedar por este lado un cuarto, más, por este lado un quinto. Ahora voy con menos voltaje en D por un cuarto, pero esto se hace cero, porque ya habíamos dicho que el voltaje en D es cero, entonces esto se va. Y nos queda menos voltaje en A multiplicado por un quinto, ¿no? O dividido por 5, que es lo mismo. Y así nos queda expresada la ecuación del nodo C. Ahora podemos ver un detalle más. Fíjense que esta IS2 está en dos de mis ecuaciones de los nodos. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar los cálculos? Porque esto se puede resolver de varias maneras. Vamos a buscar la más rápida, la más fácil. Yo diría que sumemos nodo B y nodo C. Es decir, nodo B más el nodo C. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a arrancar con el nodo B. 6 amperes menos IS2 es igual a V por 1, así que dejo V solo, menos voltaje en A por 1 medio. Acá no hay nada, eso es 0. Este es el nodo B, ¿no? Aclaro acá por las dudas. Y después tenemos el nodo C, es decir, todo esto lo vamos a sumar con el nodo C. ¿Qué tenemos ahí? Y S2 más 10 amperes. Esto va a ser igual a voltaje en A menos voltaje en A por un quinto más un cuarto más un quinto, que eso sería igual a 5 por 4, 20, 20, 34, 5, 5 más 4. Entonces nos queda 9 sobre 20. UC más UC por 9 entre 20. Tenemos lo siguiente, si sumamos estos dos nodos, las ecuaciones de estos dos nodos, estamos sumando menos IS2 más IS2, chao, se va. 6 más 10, nos queda 16, ¿no? 16, 16 amperes.
igual a qué cosa. Tenemos menos un medio de voltaje en A, menos un quinto de voltaje en A. Esto nos va a dar 7 entre 10, ¿no? Menos 7 entre 10 voltaje en A. Tenemos voltaje en B, pero acá no, entonces simplemente voltaje en B. Tenemos voltaje en C acá arriba, no, solo bajo, entonces queda tal cual. No sumamos nada en particular acá. Muy bien, y así es como nos independizamos de alguna manera de este valor desconocido que era IS2, porque pudimos cancelarlo, y nos queda esta ecuación de acá. Y ustedes pueden pensar, bueno, todavía no resolviste nada, no se sabe qué voltaje tengo en ninguno de los tres nodos, pero eso lo podemos determinar fácilmente. ¿Por qué? Porque al ver este circuito ya arrancamos con dos datos. ¿Por qué? Porque son fuentes ideales, ¿no? Entonces, si nosotros dijimos que acá tenemos el nodo de referencia y acá en el nodo A, entre nodo A y nodo B, tengo esta fuente de tensión, entonces la diferencia de potencial va a ser conocida en el nodo A. Es decir, el voltaje que va a haber en A es de 10 volts. Asimismo, con esta fuente de tensión podemos hacer lo mismo. Sabemos que el borne positivo apunta hacia el nodo C, entonces la diferencia de potencial se verá reflejada de la siguiente manera. B y C, ¿no? Porque son dos nodos que tienen en el medio esta fuente de tensión. Me va a quedar como voltaje en C menos voltaje en B, porque es el que tiene menor potencial. Si la fuente tiene el borne positivo apuntando hacia el nodo C, ese será el positivo. Esto va a ser igual a 6 volts. Entonces, si se dan cuenta, tengo voltaje en A en esta ecuación, que es la que nos quedó resultante. Tengo voltaje C también, o el voltaje B, porque puedo despejar. Puedo decir que el voltaje C es igual a 6 volts más el voltaje en B, ¿no? Del simple despeje de esto. Entonces ya tengo el voltaje en C, que está en función de B. Y nuestra única incógnita sería voltaje B. Un simple despeje, averiguamos voltaje en B, consecuentemente averiguamos voltaje en C y el voltaje en A. Ahora igual lo voy a escribir para que se vea un poquito más claro esto que estoy mencionando. Bueno, entonces habíamos quedado con esta ecuación que tenemos por acá. Entonces, bien, si se fijan, el voltaje en A es un dato. Es este voltaje que tenemos acá. Entonces, el primer paso va a ser simplemente reemplazar acá. Nos va a quedar menos 7 décimos por el voltaje en A. ¿Cuánto es? 10 volts. Se va el 10 con el 10. Seguimos con la ecuación más voltaje en B más este voltaje en C. Lo voy a reemplazar por esta ecuación que habíamos mencionado recién. Entonces me va a quedar voltaje C. Va a ser voltaje en B más 6 voltios. Esto multiplicado por 9 entre 20. Perfecto. Así nos quedaría la ecuación. Vamos a hacer distributiva acá. Nos va a quedar 9 entre 20 por voltaje en B más voltaje en B. Y nos quedaría 9 por 6. Por 6 voltios. Entonces 20 es lo mismo que decir 10 por 2, ¿no? Entonces el 12 me va con el 6. 6 dividido 2 son 3. 3 por 2 son 6. 6 por 2 son 24. 24 por 6 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 son 24.
puedo hacer 9 por 3, 27. 27 entre 10 me va a quedar 2,7 amperes. De acá únicamente nos va a quedar menos 7 amperes igual a 16 amperes. Entonces, bueno, de acá sumamos. ¿Qué tenemos en voltaje B? 9 entre 20 más 1. Esto es igual a 29 entre 20. Pasamos este 7 para el otro lado. Sumando nos va a quedar 23 amperes. 23 amperes menos 2 son 21. Menos 0,7 es 20,3 amperes. Igual 29 entre 20 voltaje en B. Entonces el voltaje en B no va a ser más que 20,3 amperes por esto que está acá. Va a pasar, se da vuelta cuando lo pasamos para el otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar por 20 entre 29. 20,3 por 20 dividido 29 nos da el voltaje en B va a ser igual a 14 voltios. Así es como encontramos el primero de los tres, la primera de las tres tensiones en estos tres nodos, el A, el B, el C. Ya tenemos el voltaje en B. Entonces, si volvemos a esta ecuación, esta de acá, el voltaje en el nodo A ya lo conocemos, es de 10 volts. Entonces acá simplemente voy a reemplazar por 10 volts. Se me va con este, me va a quedar menos 7 amperes. Acá habíamos dicho voltaje en B es esto, es este 14 volts por 1 ohm, que es el que nos había quedado de la ecuación del nodo B, si no me equivoco, sí, del nodo B. Esto es igual a 14 amperes. Más esto, ¿no? Bueno, estos amperajes los paso hacia el otro lado de la igualdad. Si a 16 le resto 14, me van a quedar 2. 2 más 7, 9 amperes. Esto va a ser igual al voltaje en C por 9 entre 20. Entonces el voltaje en C tiene que ser igual a 9 por 20 entre 9. 9 con 9 se me va. Es igual a 20 voltios. Así es como encontramos los tres voltajes de los tres nodos. El nodo A, nodo B y nodo C. ¿Qué nos restaría encontrar? Son estas corrientes IS1 e IS2. Resta saber qué valor tiene la corriente IS1 y la corriente IS2. Para este caso elegí nodo A y nodo B, pero también pude haber elegido nodo A y nodo C, ya que también tiene relación con IS2. Pero bueno, los voltajes que necesitamos para determinar IS1 ya los tenemos, los acabamos de sacar. El voltaje A era uno de los primeros datos, que es 10 volts, menos voltaje C, que fue el último que sacamos, más voltaje en A, que también es dato, menos voltaje en B, que es este de acá. Ahora simplemente hay que reemplazar. Bueno, vamos a empezar por acá. Esto es igual a 10 menos 20 menos 10 entre 5 menos 2 amperes. Tenemos voltaje en A, 10 volts, menos 14 menos 4 entre 2, menos 2 amperes. Entonces acá nos va a quedar menos 4 amperes. Este va a pasar sumando. Y ese 2 va a ser igual a menos 4 amperes más 10 amperes. Entonces la corriente IS2 es igual a 6 amperes. Ahora vamos con la... perdón, esta es la IS1. Ahora sí, vamos con la IS2. Otra vez, simplemente hay que reemplazar los datos. 14 menos 10 entre 2. Acá tenemos 2 amperes.
Voltaje D es el que elegimos como referencia, como está en tierra, 0 volt. Voltaje en B entre 2, 14 entre 2 son 7 amperes. Tenemos 6 amperes acá que lo vamos a pasar al otro lado, restando. Menos IS2. Acá nos queda 7 más 2, 9. 9 menos 6, nos queda 3. Menos IS2 es igual a 3 amperes. Pero como es menos, entonces IS2 es igual a menos 3 amperes. Bien. ¿Qué significa que este amperaje sea negativo? Estamos acá en IS2, que la corriente tiene sentido opuesto. Así es como determinamos todos los voltajes de los nodos y las corrientes que circulan donde está nuestra fuente de tensión ideal.